Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien, que ya estén terminando su tarea que tienen que entregar el lunes y esta sería la última tarea que tienen que entregar. Ahora lo único que les queda es hacer el trabajo final, ni más ni menos, y para eso el resto de las clases grabadas van a estar dedicadas a conceptos particulares que les pueden llegar a ser útiles para construir su marco teórico y también el estado de la cuestión. Ustedes ya saben que dentro del proceso de investigación hay una parte a la que Guber le llamó sistematización, que se trata de construir todo un marco teórico de conceptos, de teorías, de perspectivas, corrientes, investigaciones que otros han hecho antes acerca de cuestiones que a ustedes particularmente les interesan porque tienen que ver con su pregunta de investigación. Entonces, ustedes no van a estar solos analizando como si todas estas cuestiones que van a ocurrir en el evento no hubieran sido estudiadas antes por otras personas. Entonces hay un montón de conceptos y que se entrelazan entre sí, obviamente se entrelazan, se relacionan entre sí y que le van dando forma y sentido a lo que ocurre en el evento más allá de su descripción superficial. Entonces, para que logremos justamente una descripción densa, una descripción profunda de los sentidos, de lo que ocurre en el evento, de la interacción, de lo que ahora vamos a ver que son las representaciones sociales, los estereotipos, los prejuicios, las diferentes formas de actuación social, vamos a utilizar todos estos conceptos como categorías analíticas para expresar de una forma más profunda nuestra comprensión de lo que ocurrió en el evento. Entonces, más allá de nuestras opiniones personales, tenemos que poder hacer conexión con todo lo que han estudiado antes otros científicos sociales y conectar nuestro trabajo con el trabajo de los demás, porque esencialmente lo que estamos haciendo acá con este trabajo es crear una herramienta de conocimiento para nosotros en el futuro o para otros también. Todo lo que yo voy a aprender en el evento, tengo que poder reflexionar y subir un nivel en el análisis que vaya más allá de la anécdota, de una vivencia personal y pueda conectarse colectivamente con otros para que les sea útil como una herramienta o como un punto de reflexión para pensar sobre la práctica profesional de la gestión cultural. Entonces, con que ustedes nomás vayan a hacer una etnografía, un registro de campo, que es otra cosa, ¿no? El registro de campo es simplemente ir al campo y registrar lo que yo vi que ocurría desde mi perspectiva personal. Entonces, una vez que yo hago todos mis registros de campo, las entrevistas, busco material de diferentes tipos, en diferentes fuentes, hago toda esa recopilación de material empírico, bueno, tengo que poder sentarme a analizarlo y en este proceso de análisis tengo diferentes operaciones que tengo que hacer. Tengo que interpretar lo que se dijo, lo que se hizo, buscar esos sentidos más allá de lo superficial, más allá de lo evidente. Tengo que poder contextualizar lo que se dijo para que también se comprenda mejor por qué o lo que se hace, lo que se piensa, contextualizarlo, contrastarlo con otras prácticas similares en otros momentos o en otros lugares, poder explicar realmente un hecho significativo que vaya más allá de ese hecho y que lo conecte con todo un marco general, con una visión del mundo, con una forma de hacer las cosas, con otras prácticas culturales, con otras expresiones colectivas. Entonces yo tengo que poder abrir mi percepción del evento para también ayudar a los demás en el futuro a que esa percepción de los eventos culturales sea más amplia y nuestra intervención en el futuro como gestores culturales sea más precisa y cometa menos errores. Ya sabemos que
cuando un gestor cultural comete errores, no es como cualquier otro error. O sea, ok, no es mala praxis de un médico, no estamos matando a ningún paciente. Sin embargo, sí hay acciones que pueden llegar a perjudicar porque estaríamos reproduciendo estereotipos perniciosos, ayudando a que se siga discriminando a un grupo o enalteciendo otras representaciones que finalmente terminan siendo perjudiciales a nivel colectivo. Podemos seguir reproduciendo ciertos prejuicios acerca de ciertas cosas y nosotros sin quererlo, ese es el tema, que ni siquiera estamos conscientes de que lo estamos haciendo, lo tenemos completamente naturalizado, si un gestor cultural no puede naturalizar ese tipo de acciones. Por lo tanto, el análisis, en este caso un análisis antropológico, les tiene que ustedes abrir la cabeza para darse cuenta cuáles son esas representaciones, esos prejuicios, esos estereotipos y no cometerlos inconscientemente en el futuro. Así que nosotros vamos ahora a construir un marco teórico para el análisis de eventos culturales, específicamente. Y hay un montón de conceptos que ustedes pueden utilizar, pero yo quiero acotárselos de la mejor manera posible, entonces elegí un marco teórico, un encuadre que les puede resultar a ustedes bastante útil y sencillo al mismo tiempo para trabajar. Cuando ustedes lean los textos me van a matar y decir, ¿esto es sencillo? Bueno, sí, la verdad es que es sencillo comparado con lo que podría estar dándoles. Así que tengan paciencia, léanlo. Hay un montón de cuestiones que tal vez no logren comprender, pero para eso están las clases. Lean los textos porque va a ser muy necesario que ustedes traigan los textos a su trabajo, ¿sí? Tiene que existir una referencia directa y explícita con los trabajos de los demás. Si ustedes quieren manejar el concepto de identidad, no pueden manejarlo sin traer a aquellos autores que trabajaron identidad previamente y específicamente en las investigaciones que trabajaron identidad en eventos culturales. Yo no puedo negar eso, aparte cuando lo tienen a la mano porque yo se lo estoy dando. No lo pueden negar, así que tiene que aparecer. Ya sea a través de citas directas, donde obviamente si hay una cita directa ustedes tienen que poner exactamente dónde se extrajo esa cita, o indirectamente, pero mencionando a los autores, que ustedes, bueno, se inspiraron en ciertos autores para hablar de ciertas problemáticas, tienen que mencionar de quiénes se inspiraron, ya sea bibliografía que les di yo o bibliografía que consiguieron por otros lados, pero tiene que estar el diálogo con los otros, porque dentro de una comunidad científica nosotros creamos conocimiento en interacción con los demás. No aparece todo en mi cabecita loca, así que ustedes tienen que mostrar eso en su trabajo, ¿sí? Presten atención porque esto es algo que normalmente todos olvidan y es una cuestión importante. En la sistematización, ustedes van a tomar elementos creados por otros, categorías analíticas, teorías, conceptos definidos por otros previamente. No podemos negar a los otros en ese proceso. O sea, hay muchos autores y autoras que van a estar trabajando para que estos conceptos sean cada vez más comprensibles y ustedes tienen que poder dar cuenta del trabajo de esos otros en pos de una comprensión más clara y más precisa de los eventos y fenómenos socioculturales. Así que presten atención, lean, no importa si ustedes toman todas las bibliografías que yo les doy o pueden tomar de otros lugares también, pero mínimamente tiene que haber una interacción con el marco teórico que les propongo en esta materia. Pueden traer ustedes también conceptos de otros lados, pero bueno, es más fácil agarrar lo que yo ya les estoy dando en este momento para la materia, ¿no? Que además no está mal, están buenos. ¿Cuáles van a ser entonces estos conceptos, estas teorías, estas corrientes que vamos a tomar? Bueno, nos vamos a agarrar de un grupo de conceptos. Cada uno de estos conceptos fue desarrollado a partir de diferentes perspectivas.
y se construyeron diferentes teorías acerca del mismo concepto, como el concepto de cultura, que hay diferentes teorías para abordar la cultura como una categoría de análisis, diferentes corrientes que la definen de diferente manera, o de diferentes disciplinas podemos contemplarla para ver, no sé, la cultura desde el punto de vista del sujeto y desde lo cognitivo, o como cultura en la parte de la estructura social. En fin, hay muchas perspectivas. Y la perspectiva que tomemos, bueno, va a tener que ver con el tema que yo elija. Pero hay ciertas cuestiones y ciertos conceptos que es muy difícil que no aparezcan en su análisis de un evento cultural, porque son cuestiones básicas y estructurales de los eventos culturales. Así que, ¿cuál va a ser el primer concepto que vamos a considerar acá? El de evento, el concepto de evento. Junto con el concepto de evento hay un concepto muy importante que es el de actuación cultural o performance. Este concepto de performance lo vamos a trabajar a través del autor que se llama Bauman, y ustedes tienen un texto muy cortito y yo creo rápido, fácil de entender dentro de todo, que es que es Richard Bauman definiendo lo que es actuación o performance. No se vaya a confundir actuación cultural con la actuación teatral. Más vale que hay una conexión ahí, ¿sí? Pero si ustedes van a ver un evento que, o casualidad, justo es una obra de teatro, no hablen de performance para describir lo que están haciendo los actores en el escenario, porque lo que están haciendo los actores en el escenario es actuar teatralmente. El concepto de performance tiene que ver con una actuación cultural de todos los actores, justamente actores, en juego dentro de un evento. Ya vamos a hablar de él, ya vamos a hablar de todos los conceptos, así que no se preocupen. Otro de los conceptos que van a aparecer son el concepto de identidad, sobre todo identidad colectiva, aparejado con el concepto de performance y de evento va a aparecer específicamente el de acción ritual, que no es especial de lo religioso, porque lo ritual va más allá de lo religioso y tiene que ver con ciertas características que cobra una acción colectiva dentro de un evento programado y estructurado previamente. Así que, ¿cuáles son los conceptos que dije? Evento, performance, acción ritual, identidad. El otro concepto súper importante, el de tradición, donde se mezcla justamente la performance, la identidad, la acción ritual. Y el concepto que vamos a ver hoy es el de representación social. Yo voy a ir trabajando estos conceptos por separado y después los voy a ir conectando, o van a ir viendo que también durante las clases se van a ir conectando solos mientras charlamos. Repito, el concepto de evento. El concepto de evento yo lo trabajo en el primer texto que puse en el Drive, que lo escribí yo y que hay un montón de definiciones cortitas acerca de conceptos que tal vez a ustedes les puede resultar, y es ficha de cátedra de antropología cultural, ¿sí? Simplemente se llama Antropología y Gestión Cultural, el archivo con mi apellido, y léanlo porque hablo de cómo trabajar etnografía, de cómo escribir sus ideas previas, de cómo hacer trabajo de campo, de qué es un evento. En fin, este texto les tendría que ayudar muchísimo a guiarse, y si tienen complicaciones es porque evidentemente no lo leyeron y yo lo puse al principio de todo para que lo lean. También les dije, van a tener que volver a este texto al final. Porque es una guía básica para todo esto. El concepto de evento lo trabajo en este primer texto que les estoy diciendo. El concepto de performance, ya les dije, es el texto de Bauman, que se llama actuación o performance. El concepto de identidad lo vamos a trabajar con Camacho,
¿Qué va para decir así? Simplemente el nombre del archivo es Camacho Monge Identidad, va a decir. El de tradición, no me acuerdo con qué autor, pero ya vamos a hablar de ese autor también. Acción ritual lo vamos a ver con Rementería. Y este texto de representación social vamos a trabajarlo con Clara Betty Weiss. Clara Betty Weiss va a hablar de la representación social, pero no solamente definiendo la representación social, sino viendo, bueno, cómo utilizamos la representación social como una categoría de análisis, cómo pensamos la representación social para analizarla en un evento, por lo menos. ¿Cómo logramos darnos cuenta que estamos relevando representaciones sociales? ¿Y para qué me sirve a mí relevar representaciones sociales? Una de mis preguntas de investigación puede ser simplemente eso. ¿Cuáles son las representaciones sociales que se manifiestan en torno a el libro en la feria del libro de Campana? ¿No? Entonces, hay diferentes representaciones sociales en juego. Cada individuo, cada sujeto va a interactuar a partir del tipo de representación social que tenga acerca de un objeto, de un tema, de una cuestión, ¿sí? De una porción de la realidad va a existir una representación, un conjunto de ideas, de significados, de sentidos que aparecen en el individuo mentalmente cuando se piensa acerca de determinada cuestión. Vamos a desarmar un poco entonces esta categoría de representación social. La representación social se construye en la ida y vuelta entre lo colectivo y lo individual. Lo colectivo, entonces, es lo que se llama el imaginario social o imaginario colectivo. Entonces, una representación social se construye en un marco general de un imaginario social. Entonces, tenemos el imaginario social como marco general. El imaginario social es un conjunto de ideas y categorías con las cuales un grupo amplio de la sociedad organiza y comprende su mundo. Es la visión general del mundo que delimita la realidad, lo que es posible y lo que no es posible, lo que es verdad y lo que no es verdad, y lo que se instituye como verdad se legitima dentro de ese imaginario colectivo. Y esto que se instituye, que se legitima, aparece en forma de normas, de valores, de orientaciones y finalidades de la vida, de forma individual y de forma colectiva. Entonces este imaginario social, este imaginario colectivo, delimita y condiciona lo que debe ser. El individuo, el sujeto, que es un sujeto social contextualizado en una época y una cultura determinada, eso es un sujeto situado y contextualizado, un sujeto social, un sujeto cultural, toma elementos de este imaginario social más abarcativo para construir representaciones acerca de la realidad. Entonces, normalmente un individuo que nace adentro de una comunidad comparte las representaciones sociales con su entorno inmediato. Entonces hay un grupo, este entorno inmediato, que comparte más o menos las mismas representaciones sociales. Estas representaciones sociales compartidas forman parte de la identidad colectiva de ese grupo. Entonces, las representaciones sociales son representaciones, justamente, un sistema de sentidos y significantes que son construidos culturalmente y que el sujeto mismo reproduce en todo tipo de vínculo e interacción social. Entonces, la representación social aparece, se manifiesta en la interacción. No está
anclada la representación social en el cerebro, en la mente, en la imaginación solamente. Hay efectos concretos en la realidad, más allá del sujeto, en la interacción con otros sujetos, en la interacción con el entorno social, que nos muestran esa representación social. Entonces, un individuo es el que tiene esa representación acerca de la sociedad, una representación que construye a partir del imaginario social más amplio que hay, pero la representación social proviene del sujeto y de la interacción entre los sujetos. Por eso es que es válida la idea de representación social y es útil para analizar los eventos, porque en los eventos tenemos interacción social entre personas que normalmente construyeron representaciones sociales similares, compartidas. Si piensan en las manifestaciones, una manifestación, por ejemplo, que tiene que ver con la legalización del aborto, tenemos un conjunto de personas que han construido colectivamente un sistema de sentidos y significantes para darle sentido a ese mundo, a ese entorno que están viviendo y para interactuar con los otros también. Las representaciones sociales también son modelos a seguir, son lo que idealmente es deseable en la sociedad. Y podemos prever ciertos comportamientos sociales si reconocemos cuáles son las representaciones que maneja ese grupo. Si ese grupo piensa que hay cierta idea de la familia que debe ser respetada, la estructuración de los miembros de una familia debe ser así, es más ventajoso, es más beneficioso, es lo ideal de acuerdo a sus propias creencias y valores y normas. Entonces va justamente a comportarse de cierta manera, como por ejemplo tratar de constituir una familia de acuerdo a esa representación que tiene de familia. Entonces, las representaciones sociales tienen un asidero en la realidad y nosotros entonces podemos percibir y podemos ver, escuchar las formas en las que se manifiestan esas representaciones sociales de los sujetos. Entonces, las representaciones sociales, según Martinic, son construcciones válidas para el sujeto que adquieren carácter de verdad legítima o de realidad deseable en base a sus creencias, formación y contexto cultural. Podemos entonces reconocer que la interacción de sujetos con diferentes representaciones sociales pueden solidificar ciertas identidades colectivas al diferenciarme yo de un grupo con representaciones sociales diferentes, hace que se noten más cuáles son mis propias representaciones grupales y eso hace que se afiance mi identidad colectiva. Si volvemos otra vez con el feminismo o con puntualmente las manifestaciones a favor de la legalización del aborto, podemos ver que se han solidificado las representaciones que tiene el grupo a favor cuando se contraponen con las representaciones del grupo que está en contra. Entonces, ambos grupos solidifican sus representaciones sociales y con ellas su identidad colectiva en el enfrentamiento o el encuentro con el diferente. Entonces acá podemos conectar directamente las construcciones de las representaciones sociales con la construcción de la identidad colectiva. Ya vamos a ver entonces con Camacho que el refuerzo de la identidad colectiva puede tener sus partes positivas y sus partes negativas, como por ejemplo la parte positiva es el refuerzo de identidades de minorías, pero al mismo tiempo puede ser que ese refuerzo de identidades esté sustentado en el desprecio por el otro. Entonces eso está, bueno, no es lo que estamos queriendo, ¿no? Imagínense entonces que yo como gestor cultural quiero
que se refuerce la identidad del grupo que yo estoy ayudando a difundir, a organizar, a manejar sus eventos, pero lo estoy haciendo de cierta manera que lo que hago es reforzar justamente esas características negativas de la identidad que hacen menospreciar al otro. En vez de que haya un encuentro y un diálogo, lo que hago es un choque, y esos choques pueden terminar en cuestiones violentas incluso. Y tengo que estar consciente de que existen esas consecuencias y esas posibilidades. Volviendo entonces a la noción de representación social, y esta cuestión de que la representación social no queda anclada en el plano mental, sino que se construye en el medio entre lo colectivo y lo individual. Lo colectivo es el imaginario social y lo individual son nuestros procesos cognitivos. Entonces, lo colectivo delimita y condiciona lo que debe ser, lo que está legitimado como verdad, lo que es hegemónico de acuerdo a cierta etapa de la historia y culturalmente el grupo cómo se fue construyendo. Y por el otro lado está ese proceso cognitivo del sujeto. Pero el sujeto obviamente está contextualizado, está socializado, entonces la representación social se produce en la interacción con otros y esa interacción está simbólicamente mediada. ¿Qué quiere decir que está simbólicamente mediada? Que yo no interactúo con los otros sin que exista en el medio todo un conjunto de sentidos, de significados, de valores, de símbolos justamente, todo ese entramado simbólico que son códigos que yo utilizo para comunicarme con el otro. Cuantas más concordancias existan en ese código, más posibilidad tengo de comunicarme exitosamente con el otro y de hecho generar cierto tipo de comunión o colectividad con ese otro con el que comparto referencias culturales, ciertas ideas de lo que es verdad y lo que debe ser y lo que no. Entonces esa construcción identitaria también se va armando cuando yo pongo en juego mis propias representaciones sociales en la interacción con el otro y logro ver ciertas similitudes o ciertas diferencias. Así que justamente en la interacción social mediada simbólicamente se constituye la realidad que vivimos. La realidad está mediada simbólicamente, la percibimos a través de todos estos sistemas y entramados simbólicos que le dan sentido a la realidad, si no sería un caos completamente incomprensible. Nosotros podemos comprender y entender lo que ocurre en el mundo gracias a estos sistemas de significados. Entonces, estos sistemas de significados amplios que son en nuestro imaginario social, nosotros lo constituimos desde las vivencias diarias, cotidianas, desde el sentido común. Y vamos construyendo nuestra vida diaria cuando ponemos en juego ese imaginario social a través de nuestras representaciones sociales. Nuestras representaciones sociales son los que conectan todo ese imaginario social amplio, esa visión general, abstracta del mundo, con nuestra interacción inmediata, cotidiana, con el resto de los sujetos. Y por eso es que nosotros podemos dar cuenta de las representaciones sociales en la interacción con los otros. Si vemos los eventos, entonces vemos cómo la gente interactúa y podemos o hacer entrevistas y ahí vamos a ver, a escuchar directamente, vamos a poder percibir estas representaciones sociales. Hay dos maneras básicas en las que se analizan las representaciones sociales y nosotros vamos a utilizar las dos. Una de estas maneras es a través del análisis del discurso. El análisis del discurso también se sustenta en nuestra concepción de la performance, es decir, que todo lo que se dice no solamente se dice, se hace. Cuando yo digo algo, y sobre todo en estos contextos
de eventos culturales, de acciones rituales, cuando yo digo algo, lo estoy constituyendo en la realidad. Y eso que digo puede posibilitar un vínculo con el otro o un conflicto con el otro. Si yo soy un cura y digo, los declaro marido y mujer, esa declaración no es simplemente una palabra al aire. Estoy creando, estoy instituyendo un matrimonio. Es una acción ritual. Hay un efecto directo en la realidad. A partir de ahí, esas dos personas quedan vinculadas simbólicamente y van a tener una relación diferente a la que tenían antes de entrar a la iglesia, que va a modificar su comportamiento y su relación con los demás e incluso va a modificar su propia identidad individual y colectiva. Así que lo que se dice no es simplemente palabras al viento, son acciones. El análisis del discurso es analizar lo que se dice, pero entendiendo que lo que se dice no son solo palabras, son acciones que constituyen la realidad. A partir del análisis del discurso, entonces, podemos hacer un análisis más profundo. ¿Cómo yo entonces primero empiezo a analizar el discurso? Lo primero que tengo que tener es material directo, material empírico que yo extraigo de mis registros de campo y de las entrevistas. En las entrevistas hay mucha oralidad y entonces creemos que el discurso es simplemente lo que registramos oralmente. O cuando vamos a un evento y el presentador da una introducción, o hay ciertos comentarios, o se hace una disertación, o hay una masterclass, hay mucha oralidad ahí. Para que nosotros podamos analizar el discurso y podamos sacar de ahí las representaciones sociales, nuestros registros de campo deben ser completos en ese sentido y tenemos que poder registrar todas las palabras, o sea, textualmente, literalmente, cómo se dijo y qué se dijo. No solamente registrar las palabras, sino también cómo las dicen y en qué contexto las dicen, porque como están constituyendo realidad, tienen que ser situadas, contextualizadas. Hay todo un marco de referencia donde lo que se dice, el habla, se convierte en enunciación. O sea, el habla situada y modelada cultural, social, históricamente. Por eso yo les insisto tanto en que no pasen superficialmente por las cuestiones discursivas. Si la gente habla y ustedes realmente quieren extraer las representaciones sociales de lo que se dice, registren tal cual, textualmente, porque no es al azar que se pegue una palabra con otra o que se use una palabra en vez de otra, porque ahí están las representaciones de la gente. Si hay una persona que dice, ay, para mí los libros abren mundos a la imaginación y yo puedo viajar a diferentes lugares gracias a que leo libros, y eso es algo que no pueden hacer las nuevas generaciones porque ya no leen, ya no viajan, ya no imaginan. Todo eso que dicen, tal cual como yo lo acabo de decir, tengo que poder transcribirlo porque esa es la síntesis de una representación social. Y de ahí yo extraigo un montón de análisis, es una frase, un montón de análisis, que ustedes ya seguramente se dan cuenta cómo analizarla después de haber visto toda la materia. Y no puedo desmerecer eso. Por eso presten atención y traten de por lo menos tener situaciones significativas donde se describa profundamente lo dicho, las actuaciones verbales y cómo se dijeron y en qué contexto. Para entonces, después también poder hacer nuestra descripción densa. Y la descripción densa extrae también representaciones sociales, no solo de lo que se dice, sino también de otro tipo de interacciones que se hacen sin hablar o más allá de lo que se dice, en los sentidos de lo que se dice. Y por eso también yo tengo que prestar atención a los gestos, a las acciones,
a lo que está pautado y lo que es emergente, lo que no estaba pautado, las reacciones de las personas, por qué reaccionan de esa manera, las confusiones que hay por las diferentes formas de interpretar lo ocurrido, ¿sí? Yo estoy muy tranquila charlando con la gente del stand, porque yo imagino que estoy acá en la Feria del Libro para charlar con cada uno de los autores, mientras que del otro lado está el organizador completamente enojado porque yo estoy charlando en el evento, mientras otros quieren hablar de sus lecturas. Acá hay obviamente un conflicto de interpretaciones y yo puedo hacer una descripción densa de esta cuestión. Porque yo estoy como espectadora, como público, estoy interpretando que ustedes pusieron los stands de esta manera para que yo pueda interactuar y charlar con los autores de los libros. Entonces, no está mal que yo lo haga, pero de repente vos me chistás y me decís que está mal que lo haga porque los otros tienen que hablar. Y te enojas conmigo. ¿De quién es el problema? El problema acá es del organizador que no previó que yo voy a querer actuar de una manera diferente a su representación social de lo que es un espectador de Feria del Libro. Y entonces no se va a condecir su representación social, que también compartió con los otros organizadores, no va a encontrar un correlato en la realidad porque yo estoy teniendo representaciones sociales diferentes. Y esta es la cuestión de la realidad social en la que estamos viviendo actualmente, que hay representaciones sociales fragmentadas y hay una multiplicidad de representaciones sociales no compartidas porque se están cada vez emburbujando más esos grupos. Y podemos encontrar una amplia gama de representaciones acerca de lo mismo, que son compartidas en ciertos aspectos y en otros aspectos no, que bueno, tiene que ver con esta concepción de la sociedad líquida, ¿no? Y de bueno, ciertas ideas de la posmodernidad, que se supone, eso es también otra representación, una representación construida desde el mundo académico de las ciencias sociales. Se supone que en la modernidad las verdades son más difíciles de identificar, porque había un imaginario social más cohesivo. Ahora estamos en un momento donde este imaginario social está en crisis y entonces aparecen diferentes representaciones sociales acerca de lo mismo que entran en conflicto, y entonces hay justamente una lucha cultural por ver cuáles de estas representaciones sociales prevalecen y se convierten en hegemónicas. Y los grupos que construyen esas representaciones sociales hegemónicas van a ser los que están mejor posicionados, los que van a tener poder dentro del campo de las relaciones sociales. Entonces estoy conectando esto con el tema de la cultura como arena de lucha y la construcción de las políticas culturales, porque las políticas culturales construyen esa cuestión inicial, la problemática inicial de la cual se va a desprender esa política cultural a través de representaciones sociales de los individuos que van a plantear en primer lugar cuál es la cuestión problemática. Entonces hay un grupo de personas que van a tener ciertas representaciones acerca de las cosas y que van a creer que, por ejemplo, tal cuestión es un problema. La exclusión en el sistema educativo público es un problema. Eso lo construyó un grupo que tiene esas ciertas representaciones. Sus representaciones lograron volverse hegemónicas al punto de que son oídas por los organismos gubernamentales, estatales, que construyen políticas públicas para solucionar esas problemáticas que en primer lugar fueron construidas por las representaciones sociales de un grupo específico. Entonces, bueno, ahí ya les estuve conectando con políticas culturales también. Ven cómo todos estos conceptos se van a ir relacionando y de acuerdo a cómo ustedes vayan eligiendo la temática y desde qué perspectiva quieren analizar esa temática, van a utilizar los conceptos de una forma u otra. Pero les digo, es muy difícil que no les aparezcan estos conceptos cuando ustedes estén analizando, a menos claro que no hayan leído nada, entonces es muy difícil que les aparezca cualquier concepto en sus cabezas. Por eso tienen que leer.
o por lo menos ver estas clases y después elegir cuáles son los conceptos básicos con los que quieren analizar. Por lo menos vean que es muy fácil conectar una cosa con la otra. El concepto de evento tiene que estar porque ustedes van a analizar eventos. Con el de evento es muy probable que aparezca el de performance. Con el de performance es muy probable que aparezca el de representación. Y así, ¿no? Van a ir conectando las cosas. No les va a quedar un trabajo enorme, gigante, porque todo va a estar acotado a su elección del tema y al material que ustedes tengan para analizar. Si ustedes no tienen material en absoluto porque sus registros fueron completamente superficiales, va a ser difícil que su análisis también sea profundo y logre conectar todos estos conceptos del marco teórico. Así que hagan este trabajo, bueno, teniendo eso en cuenta. Nos estamos viendo y cualquier cosa me hablan.